El doctor Waldo Albarracín está con nosotros y me encanta, él es un hombre tan asequible, es un hombre tan sencillo, nunca se hace problema de nada. Hoy conversamos y vamos a recordar un poco el andar de un luchador por la justicia, de los derechos humanos y de la democracia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Casimira, gracias por invitarme, a todo el equipo igual un abrazo cariñoso y desde luego a quienes nos están viendo y escuchando, como siempre, un abrazo fraterno. Gracias, doctor. Antes de continuar con la conversación, Oscarito, a partir de hoy tenemos, ¡ay, qué delicia! ¿Quiénes nos auspician? Bueno, le damos la bienvenida a La Ollada, comida criolla tradicional, que ya están con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel, soy cocinero de La Ollada. Hacemos todo lo que es comida nacional. Nosotros los esperamos en el patio de comidas de Camacho, subsuelo 2, local La Ollada, y en Achumani, en la 24 de Calacoto, el número 100, que igual tenemos platos a disposición, y por estas fiestas de fin de año nosotros tenemos lo que es la picana, lechón, para que ustedes puedan hacer pedidos o pasar a degustar también a los dos sucursales que tenemos, que es una en Achumani, Calacoto, y la otra que es aquí en La Camacho. En La Camacho, la Plaza Camacho, ahí está La Ollada, con hoy un delicioso silpancho que se va a la mesa, por favor. Vamos a la mesa directamente. Gracias, con Oscar. Nuestro invitado y este restaurante que ustedes Muchas pueden gracias, probar qué rico. en la Plaza Camacho, en el centro. La Ollada, comida tradicional boliviana, una delicia para Miren la mesa este de hoy. silpancho, Casimira, por favor. Está de chuparse los dedos, es lo único que les puedo decir. Gracias a La Ollada, que ahora, como escuchábamos, tienen platos especiales de fin de año. Mi querido doctor, hacemos una nueva pausa y al retornar nos va a contar usted qué está haciendo, porque ya no está como rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero saber si va a continuar dando cátedra en la UMSA. Sabemos que está en el CONADE, pero ¿qué más se viene con él? Nos espera, ya retornamos. Bien, mientras íbamos a la pausa conversábamos con el doctor Waldo Albarracín y yo le voy a pedir que brindemos junto a un delicioso juguito de la cascada, porque sé que se vienen muy buenos tiempos, doctor, para usted, para todo el país, para todos nosotros. Han sido tiempos difíciles, pero tenemos la confianza de que todo va a ir mejorando. Yo quiero saber, doctor, ha dejado ya la UMSA, la rectoría, y mucha gente se pregunta, el próximo año va a volver a dar docencia, que es algo que viene haciendo hace tantos años, se va a dedicar seguramente al CONADE de lleno, pero ¿qué más se viene con el doctor Albarracín? A ver, algunas sorpresas, muchos dicen, irá de candidato el doctor, será candidato a alcalde, a gobernador, ¿candidato a qué va a ser el doctor? Ya dijo de entrada que no le interesa ir como candidato a la presidencia, ¿no? O sea, todas las personas, cualquier ser humano, siempre va a tener determinadas aspiraciones. Lo grave sería no tenerlas. Lo importante es que uno entienda que la razón de existencia no encuentra sentido si no está proyectada hacia los demás, ¿no? O sea, que todo lo que hagas genere un beneficio para los demás, en tu profesión, en tu actividad humana, social, etcétera. Y creo que en esa lógica a mí me interesa mucho continuar defendiendo los derechos humanos. Es un tema de opción de vida, podríamos decir, y es difícil dejar porque la misma gente te busca para eso. Lo hicieron durante todo el tiempo que estuve como rector de la UMSA. Había que separar pequeños espacios de tiempo para defender a mucha gente. Peor con lo que la Defensoría del Pueblo, la actual, no funciona para nada. Entonces, esa es una opción. La otra es, evidentemente, la docencia siempre es una especie de apostolado, en la UMSA o en cualquier otro lado, ¿no? Si bien yo estoy, diríamos, saliendo de la universidad, pero siempre está la posibilidad de ejercer ese apostolado en cualquier aula, en cualquier universidad, en cualquier lado donde uno pueda contribuir a la formación de nuevas generaciones. Quiero también terminar de defender mi tesis doctoral
justamente con un tema tan importante que es educación en derechos humanos. Y bueno, son, reitero, tareas alternativas que uno las tiene ahí dispuestas a ejercerlas, pero de lo que puede estar seguro es que no voy a pasar a la clandestinidad. Es que, ¿sabe, doctor? Eso es lo que hay que resaltar de ustedes, a su valentía, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir en esta última temporada, en el 2003. Pero al margen de eso, usted ha sido el que ha iniciado el 21F, el respeto al 21F en el país. Nunca se aminaló, nunca tuvo temor, a pesar de las múltiples, reitero, en las múltiples oportunidades en que seguramente se ha visto amenazado no solo usted, sino su familia. Entonces, para usted prevalecen los derechos humanos. ¿En qué momento de su vida se da cuenta de que esto iba a ser parte suya y que su familia tendría que acompañarlo, ¿no? A pesar de las circunstancias? Lo que pasa es que nosotros no hemos terminado de construir una verdadera democracia en Bolivia, justamente porque el hecho de que se sigan vulnerando derechos humanos sistemáticamente en diferentes gobiernos, incluido el último, es una prueba de que no hemos madurado democráticamente. Entonces, estas asignaturas pendientes que tiene el país te interpelan en cuanto al ejercicio de tu profesión, de tu oficio y de tus inquietudes ideológicas. Por tanto, por eso, como decía hace un momento, es difícil cansarte, ¿no? Arrojar la toalla. Podría hacerlo en función de todo lo que te ha pasado, ¿no? Pero uno no tiene también por qué andar victimizándose. Pasó en distintos momentos, circunstancias, sientes cierto grado de culpabilidad con lo que ha pasado a tu familia, ¿no? Porque al final es una opción personal el de defender los derechos humanos, la justicia, la democracia, pero cuando los adversarios comprenden que no te pueden amedrentar a ti, atacan por lo más débil que es tu familia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero creo que en el fondo también vale la pena reivindicar la actitud de la familia, desde la esposa, los hijos que se han involucrado en esto. O sea, ellos no son ajenos a estas inquietudes democráticas de defensa de los derechos humanos y también la practican, ¿no? Mis 4 hijos, hasta mi nieta en el colegio lo practica. Ya es conocida como defensora, mi nieta de 9 años. Entonces, reitero, es una opción de vida individual y colectiva, eso de luchar por la justicia, en pequeñas cositas o en cosas grandes, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental entonces ir creando una cultura democrática en Bolivia, una cultura de los derechos humanos, una cultura de justicia, para que en general cualquier persona en su actitud cotidiana, en su trabajo, en su familia o en la calle, finalmente trate de ser justo con el otro. ¿Y qué será ser justo con el otro? Tratarlo de igual a igual, independientemente del color de su piel, ¿no es verdad?, de su apellido o de su posición social, etc. Entonces, esa mentalidad hay que ir traduciéndola, contagiándola en general a toda la gente. Esa asignatura pendiente en Bolivia subsiste por culpa de los políticos. Y acá yo no discrimino ni izquierdistas, derechistas, porque lamentablemente con los anteriores, que eran los neoliberales, y con el MAS, lamentablemente no se ha hecho nada, absolutamente nada, para construir esa cultura democrática. El MAS habla de una revolución cultural. Yo no sé qué habrán revolucionado. Lo que sí he visto en ellos es que han acentuado la corrupción, el autoritarismo, la intolerancia, el odio. Eso sí han acentuado. Pero revolución cultural, como tú tendrías que entender, un cambio de mentalidad. Y este gobierno en transición con la presidenta Yanine Áñez, ¿cómo lo ve? Porque su misión precisamente es llevar a nuevas elecciones y haber mantenido y están logrando mantener esta democracia que ya estaba herida, ¿no, doctor? Y que todos teníamos tanto temor de que se quiebre. Pero ahí está. No debe ser sencillo para ella. No. Estamos seguros que no. Vale la pena ponderar
la actitud de la actual presidenta, porque en circunstancias tan difíciles, tan complejas, una vez que se produjo la renuncia de don Evo Morales, pero no solo de él, sino del vicepresidente, de los presidentes de ambas cámaras, de los vicepresidentes de ambas cámaras, prácticamente generaron un vacío de poder. Alguien tenía que hacerse cargo de la conducción del barco, nadie lo quería hacer, y ella lo asumió valientemente. Por eso es que su mandato, el que ejerce, aunque sea en forma transitoria, es absolutamente legal, es constitucional, y ahí es donde los masistas de afuera y los de adentro se equivocan cuando dicen que es un gobierno de facto. Mentira. Si ni siquiera la señora Salvatierra estaba dispuesta a asumir el mando, porque ella también... Y hasta había, se fue a la Argentina, hasta ¿no? se Porque fue, entiendo entonces, que está ahí en la Argentina, claro, con Evo Morales. Entonces dejaron vacío, probablemente su intención era irse todos, y ante ese vacío de poder empiezan a actuar sus grupos de choque, esos que asaltan, que queman casas, y luego volver Evo como héroe para imponer la paz, ¿no es cierto? Les falló el plan. Les falló el plan, les salió el tiro por la culata. Pero mira qué como plan se tan dice. perverso, ¿no? Sí, sí, sí. Tan perverso de generar espiral de violencia, odio, sangre, o sea, y después iba a llegar él. O sea, el que ha generado la misma violencia iba a llegar como el pacificador. Pero ¿cómo es la vida, no? Evo Morales está en la Argentina en condición de refugiado, ¿no? Están volviendo los asilados políticos a nuestro país. Lo ha hecho hoy, en las últimas horas, Mario Cosido, quien fue prefecto, y ya está en Tarija. Y van a ir retornando muchos de ellos. Seguro. ¿Cuál es su opinión, Oye, doctor? Porque claro, muchos dirán, se han ido porque supuestamente tenían deudas con la justicia, tenían deudas políticas con el movimiento al socialismo, tendrán que volver a ser investigados. Lo que pasa es que varias personas que se fueron, evidentemente tenían acusaciones. Pero una cosa es tener una acusación y otra es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada declarándote culpable de algo. Muchos se fueron porque temían por su libertad, es decir, por la probable privación de su libertad. Se fueron porque el Estado boliviano no les garantizaba un juicio imparcial. Y entonces, donde su defensa estaba muy limitada y donde ya había una decisión, eso sí, política, de que estén presos. Entonces, ante esa inseguridad ciudadana, ellos decidieron salir del país. Ahora que el gobierno de Evo Morales ya no está, deciden volver. Pero eso no significa que automáticamente las acciones legales que pesan sobre ellos se van a extinguir. Entonces, pero lo que sí es bueno es que se les va a permitir defenderse. Si ya en el ejercicio pleno de su defensa y de sus derechos constitucionales, la autoridad al final de un juicio, permitiéndoles defenderse, corrobora niveles de culpabilidad, pues es diferente. Entonces, en su momento, esa autoridad judicial dictará un fallo disponiendo la sentencia condenatoria o la absolución de esta persona, pero ya sobre la base de un juicio imparcial. Ellos lo que no tenían era la posibilidad del juicio imparcial. Claro, como en el caso de Leopoldo Fernández, por ejemplo. Porque lamentablemente el juez, es decir, los jueces y los fiscales estaban absolutamente subordinados, y aquel que quería salirse del esquema podía estar preso también, ¿no es cierto? Entonces el MAS impuso una dictadura, ese es el tema de fondo. Lamentablemente ahí se equivocó el MAS porque podía haber más bien profundizado la democracia boliviana. Si los neoliberales lo hicieron mal, ellos tenían la obligación de hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Por ejemplo, sanear la justicia. Y lo que hicieron es terminar de podrirla. O sea, si antes había corrupción en el sistema de administración de justicia, en el MAS eso se ha acentuado 1000%. Y entonces, por eso ellos empezaron a generar antipatías. Y lo más grave es que garantizaban la impunidad de los culpables, ¿no? Y muchos inocentes fueron detenidos y otros tuvieron que irse. Sí. Entonces, ante esa inseguridad jurídica, es que el pueblo ha reaccionado, ¿entiende? Y la prueba concreta es que ellos tenían tan a su disposición la justicia que cuando perdieron en el referéndum,
del 21 de febrero de 2016, que es lo que nosotros vinimos reclamando, ¿qué hizo Evo Morales? Le ordenó al Tribunal Constitucional, bajo su mando, ¿no?, que no era nada independiente, que saquen un fallo, una sentencia, habilitándolo como candidato, cuando eso es absolutamente ilegal, inconstitucional. O sea, pongo de prueba eso para que vean el nivel de subordinación. Ni qué decir de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. El conjunto de instituciones estatales estuvieron absolutamente subordinadas al poder político del MAS. Finalmente, doctor, usted decía hace un momento, es verdad, no hay que victimizarse, pero en los momentos difíciles dicen que uno conoce a los verdaderos amigos. Y entiendo que usted está millonario de amigos, de sentimientos puros, ¿no?, hacia su persona, y de agradecimiento por este trabajo que ha venido realizando usted, lejos de los partidos políticos, pensando siempre en los más necesitados, la gente. Es que ahí, lamentablemente, pese a tantos años de democracia en Bolivia, se han acentuado las asimetrías sociales. No es verdad que el MAS ha resuelto los problemas económicos. Hay mucha gente marginada, los índices de pobreza continúan. Y entonces, todavía resta mucho por actuar, por trabajar en función de gente que sigue siendo ciudadana de tercera en Bolivia, no solo de segunda, de tercera. O sea, hay asimetrías muy grandes. Y creo que por ello es fundamental seguir actuando, no necesariamente en busca de una ventaja política. Yo creo que la tarea más noble es aquella que tú la haces sin esperar una recompensa. Y si con el tiempo la misma ciudadanía te empuja a una función determinada, bueno, analizarás en su momento, pero yo soy convencido de que todas las acciones, desde las humanitarias, las solidarias, incluso las de connotación política, hay que hacerlas sin esperar ninguna recompensa, ninguna contraprestación. No le puedes poner precio a tus ideas, a tu altruismo, a tu sacrificio, ¿no? Por eso es que he condenado a algunos, censurado algunas conductas de determinados líderes cívicos, porque con 3 meses de conflicto Camacho, ya querían de pronto que el pueblo los proclame presidente, vicepresidente. Falta que digan, les doy 48 horas para que me proclamen presidente. Claro, entonces no es correcto. O sea, la vida es larga y en ese tiempo tienes que haber demostrado que gran parte de tu vida la has dedicado a los demás. No es de la noche a la mañana, no es subirte a la cresta de la ola aprovechando las circunstancias. Es eso también una actitud oportunista, más aún cuando das señales tan negativas como exigir plata, que te den instituciones para controlar, o cuando le grabas a tu amigo, en fin. Pero no estamos acá para despotricar contra otros, sino para más bien reflexionar contigo sobre esta importancia de darles un sentido a la vida. Yo creo que ni las flores emiten su fragancia para sí mismas, ¿no es cierto? Ni los ríos mantienen el agua para ellos, despachan hacia los mares, los océanos. Es bien, ni el sol alumbra para sí mismo. Entonces, los seres humanos, en toda nuestra actuación debe estar orientada hacia otros seres humanos y hacia la naturaleza también. Entonces, lo demás viene por compensación, por lo menos para los que creemos en Dios. Yo creo que es Él el que con el tiempo te compensa. Totalmente. Doctor, muchas gracias. Gracias nuevamente por todo. Ha sido un gusto tenerlo en la nueva televisión universitaria, de la que usted ha formado una parte fundamental para que esté como esté ahora. Muchas gracias. Seguramente donde esté, donde le toque trabajar, va a hacerlo brillantemente, como siempre. Obviamente, y donde esté me voy a acordar de ustedes, donde esté me voy a acordar de la UMSA, donde esté me voy a acordar del canal universitario, un canal que ha logrado lo que ningún canal ha logrado, lo que ningún medio, que digan, que la masa, ¿no?, grite TVU, ningún medio ha logrado eso en todo el tiempo de vida que tengo. Entonces, ese es mérito de ustedes, de cada uno.
de los que están mostrando sus rostros en la pantalla, de los que están detrás de la pantalla como el compañero, en fin, de todos los productores, camarógrafos, de todos sus reporteros. Entonces hay un colectivo humano llamado Canal Universitario que ha logrado algo histórico para el país y ahí es bueno reconocer, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quería decir y con el tiempo, o pese al tiempo, vamos a seguir siendo amigos. Gracias, doctor. A nombre de la UMSA y de la Nueva Televisión Universitaria. Muchas gracias. Lo queremos mucho y lo admiramos más. Gracias. Amigos, los dejo. Vienen las noticias. No se separe ni un instante. Hay mucho que informarle al país. Permiso. Casimira en familia.